Hoy en Revista Poder nos encontramos con Mariana Ríos, abogada de extranjería. Bienvenida, Mariana, a Revista Poder. Tabla, muchísimas gracias. Hablemos un poco, Mariana, sobre todo el proceso de regulación que se está realizando en este momento en España. Sí, un momento muy especial porque es un proceso extraordinario. No había uno igual desde el año 2005, es decir, han pasado 21 años y ahora se está dando la oportunidad a estas personas que estén de forma irregular de adquirir una documentación legal. Hablemos también un poco quiénes serían los beneficiarios principales de todo este proceso. Hay dos grandes grupos. Uno son los solicitantes de asilo. Puede ser que estén en este momento solicitándolo o en vía de recurso o que en el pasado, antes del 1 de enero del 2026, en cualquier momento, hayan solicitado asilo y permanezcan en España por alguna razón estén también de forma irregular, no pasa nada. O sea, o bien solicitantes activos o bien solicitantes en el pasado. Y el segundo gran grupo son las personas que estén de forma irregular, que hayan llegado antes del 1 de enero del 2026 y tiene unos requisitos muy concretos. Requisitos que, por cierto, Paula, habían salido dos borradores anteriores y dos borradores y alguna actualización del segundo borrador también, y no mencionaban estos requisitos, pero el pasado jueves 15 de abril nos encontramos con que no iba a ser tan sencillo como en principio pintaba, pero de todas maneras sigue siendo una buena opción. Esto es, o tener una promesa de contrato de trabajo o tener vida laboral. Estas personas que hayan trabajado en el pasado porque quizás en algún momento han tenido residencia y la han perdido, o comprometerse a trabajar de forma autónoma. Todos estos requisitos luego los tienen que cumplir. Si no tienes esto y vives con hijos menores de edad o con padres, eso solo bastaría con los registros civiles de nacimiento y probar que conviven en el mismo domicilio, que en España hay un documento que se llama empadronamiento. Y si no tienes ninguno de estos dos, hay que presentar un certificado de vulnerabilidad, que se han visto internacionalmente mucho las filas desbordadas, ha causado mucho revuelo este certificado. Ya usted lo mencionaba, abogada, sobre los procesos de asilo, pero también contémosle a las personas qué diferencia tiene el asilo y una persona irregular en España actualmente. Sí, bueno, es que el asilo te lo trato de resumir un poco. Digamos, el asilo se ha convertido en una forma de que las personas lleguen y puedan obtener una autorización de trabajo. Entonces, el asilo inicialmente está pensado para que se resuelva en 6 meses, pero hay tantas solicitudes que la administración está desbordada. Entonces, ¿qué sucedía o qué sucede? Pues que la administración en 6 meses es imposible que resuelvan, entonces pasan 2, 3 años, pero a esas personas les dan una autorización de trabajo, la famosa tarjeta roja. Eso no es que tengan ya el asilo concedido, es que está en vía de estudio. Pero claro que mientras tanto tú tienes una forma legal de estar en el país y sobre todo puedes estar trabajando. ¿Qué pasó el año pasado? Hubo un cambio del reglamento de extranjería. Entonces se tomó la decisión de que las personas que eran solicitantes de asilo, en el momento que les llegase la denegación, no podían acceder automáticamente a un arraigo, que era el juego de la extranjería en ese momento. Las personas iban haciendo tiempo. Si bien es cierto que los arraigos son para personas de persecución por motivos políticos o religiosos o de identidad sexual, por más de que, por ejemplo, Colombia específicamente, tenemos un país muy violento, pero no necesariamente esas historias de violencia te dan una autorización de asilo, una concesión del asilo, porque son por motivos muy específicos. Entonces, claro, con el cambio del reglamento de extranjería, estas personas no iban a poder solicitar automáticamente una figura de arraigo, sino que iban a tener que esperar 2 años en situación irregular. Esto dejaba a mucha gente que ya estaba inmersa en el mercado laboral y todo, los iba a dejar trabajando en negro, que se llama. Y bueno, gracias a esta problemática hubo firmas ciudadanas, y se tramitó por vía del Real Decreto,
esta figura de la regularización extraordinaria, sobre todo para beneficiar a esas personas de asilo y bueno, y también aprovechar y regularizar a la gente que había llegado antes del 1 de enero del 2026. Ya solo mencionaba pues las diferencias de estos tipos, pero actualmente también hablemos un poco las personas qué pruebas van a presentar para que se les certifique su estadía en España. Sí, bueno, están dando la facilidad para ambos grupos que el pasaporte sea en vigor o caducado. Esto antes no se había visto. Tú en extranjería tienes que presentar el pasaporte en vigor sí o sí. Bueno, a no ser que es verdad que los de protección internacional a veces tienen problemas con la documentación. Entonces, los requisitos, si son solicitantes de asilo, basta con que en el sistema figure que ha sido solicitante de asilo y no tener antecedentes penales. Y para las personas que están irregulares, pues los requisitos son probar que se llevan 5 meses en España al momento de la solicitud y esto se puede probar con documentos públicos o privados. En España existe la figura del empadronamiento, que es que todos estamos obligados a registrarnos en la vivienda donde vivimos. Eso en extranjería es una prueba reina. Entonces, por ejemplo, puedes aportar el empadronamiento, pero mucha gente se asusta, ¿no? Y si yo no tengo empadronamiento, ¿qué hago? Tampoco es estrictamente necesario. Hay otras pruebas, por ejemplo, la gente utiliza mucho el transporte público, hay un abono de transporte. Las empresas de servicios públicos dan un certificado sobre ese abono de transportes, que es una prueba también muy potente. O los envíos de dinero, los extranjeros enviamos mucho dinero, son las famosas remesas, eso también es una prueba muy sólida. O incluso si tienes hijos de edades en escolarización, ese certificado del colegio de los niños y ya visitas al médico o ya en lo privado, oye, que si estás en un gimnasio, dame el certificado o los pagos del gimnasio o los pagos del teléfono móvil. Todas esas cosas sirven para probar 5 meses. Y los otros requisitos ya serían, sobre todo los del segundo grupo, pues ha causado mucha controversia el certificado de vulnerabilidad. Este certificado dice el gobierno que se debe descargar de la página oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o de la página del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Es un formulario oficial, no hay que adjuntar documentación de más. Ya de por sí, el estar en situación irregular te hace una persona vulnerable, pues porque no puedes acceder al trabajo con prestaciones sociales o no puedes tener problemas para que te atiendan en el médico o acceder a la vivienda, todo esto. El problema ha estado en las oficinas donde te tienen que sellar el certificado de vulnerabilidad. Bueno, poco a poco esto se irá normalizando, pero unas filas brutales. Doctora, también hablemos sobre aquellas personas que se encuentran actualmente en ese proceso de asilo. ¿Tienen el riesgo de perder ese proceso? Sí, cuando salió el reglamento de extranjería del año pasado, dieron una fecha en que la gente tenía que desistir si se quería coger algún arraigo. Hubo mucha gente que desistió. Esos arraigos todavía estaban en estudio. Cuando empezó la regularización extraordinaria, había dicho la ministra de Inclusión que esos arraigos se resolverían solos, como si fueran con las facilidades de la regularización extraordinaria. Y efectivamente han empezado a llegar ya las resoluciones. Y luego, las personas que definitivamente estaban como que no, me va a tocar esperar 2 años y no voy a poder acceder a ningún tipo de residencia. Ellos ahora, si pierden esta oportunidad, lo van a tener complicado porque van a tener que esperar un tiempo para poder volver a optar a otro tipo de residencia. Entonces, es como una oportunidad histórica y oye, que es que hay que aprovecharla. ¿Por cuánto tiempo darán esta oportunidad? Y también demos un ejemplo con las familias. Conocemos a muchos padres que se van a otros países y después de un tiempo llevan a sus hijos. ¿Cómo sería ese proceso de llevar a sus hijos y estar en esa regulación? Sí, bueno, muchas familias ya están con los hijos y todos están irregulares, por ejemplo. Entonces, esta regularización extraordinaria contempla la posibilidad de que al tiempo y pasado todo como una unidad familiar, tú puedas pasar a tus padres si convives
lleven contigo y a tus hijos menores de edad o mayores de edad que tengan alguna discapacidad. Em, entonces, está contemplado para ese arraigo familiar. Em, y bueno, si hay alguien que, por ejemplo, tiene los hijos, que está residiendo, se va a regularizar en este momento y tiene los hijos fuera, también se puede empezar a contemplar, pero el proceso es distinto. Eso es una reagrupación familiar, pero al momento de que un progenitor tenga la residencia, ya puede solicitar a su cónyuge y a sus hijos. El proceso sería: se solicita en territorio nacional el que tiene residencia y la familia tiene que acabar de formalizarlo en el consulado de España del país donde resida. Así se suele hacer. Aunque esto ahora que lo recuerdo, como el año pasado hubo unos cambios de extranjería, se puede solicitar dentro de los primeros 90 días que llegue a España. También hablemos un poco en el tema político, pues qué impacto traería esto para la migración en España a largo plazo. Tiene sus personas muy a favor y tiene también muchos detractores. Pero hay estudios que demuestran que la migración, que es un porcentaje bastante alto, pues que enriquece con sus aportes a la seguridad social, pues porque trabaja y tal, pues enriquece para las futuras pensiones y, y hay estudios que demuestran que es bastante beneficioso, pero también tiene quien lo critica y quien dice pues que hay mucha migración que va a beneficiarse de pagas, dicho despectivamente de paguitas. Entonces, bueno, se mueve de un lado y de otro. Abogada, también, ¿qué consejo le daría a esa persona que quiere iniciar ese proceso que no sabe por dónde empezar? Bueno, yo les aconsejaría, la verdad, si alguien puede hacerlo con abogado, les recomendaría que lo hagan con abogado. Si no pudieran, que se informen muy bien, que no se apresuren a presentarlo. Mira, por ejemplo, los primeros días el Real Decreto decía algo sobre los solicitantes de asilo y era muy ambiguo. Estábamos los abogados con las opiniones divididas. Luego, 4 días después, hicieron una aclaración. En extranjería siempre pasa esto, o sea, es tenaz, pero uno comienza con un documento, un real decreto o tal, y luego te lo van aclarando por el camino, o sea, cambiando, modificando un poco. O mientras se ponen de acuerdo las oficinas de extranjería, ¿por qué lado van a tirar? Porque empiezan unas oficinas a resolver por un lado y otras oficinas a resolver por otro. Entonces, yo les aconsejaría que no se apresuraran hasta no tener súper claro su caso concreto y sobre todo tener muy claros cuáles son los documentos y de una forma que permita que el funcionario que está cogiendo ese expediente entienda su caso particular. Yo personalmente, a mis clientes me gusta hacerles una memoria descriptiva para que el funcionario tenga más claro: oye, esto es lo que sucede, este es el caso particular, la documentación es esta. O sea, como ponérselo más fácil al funcionario. Y luego en extranjería se ve mucho cuando la gente se presenta sola, parece una tontería, pero los escáneres, los documentos escaneados, eso suele ser terrible. O sea, entonces que la documentación vaya toda perfecta. Si tiene firmas electrónicas, esto tiene que ser absolutamente legible. El pasaporte escaneado desde la portada, porque claro, tú no sabes si alguien está viendo, hay muchas nacionalidades, o sea, que se vea pasaporte de Colombia o de la China o de, ¿sabes? Estos son básicamente los consejos. Muy, muy importante los antecedentes penales también, no tener antecedentes penales. Doctora, ya usted mencionaba algo con el tema de la asesoría y abogados. ¿Qué hacer para que esas personas no caigan en estafas? Fíjate, Paula, que sí se ve específicamente en el gremio de extranjería, suele lastimosamente, se ven más estafas que en otras ramas del derecho. ¿Por qué? Yo pienso porque la gente se aprovecha de que si alguien está sin documentos o no puede ir a denunciar, o incluso el defensor del pueblo ha trabajado mucho para que, por ejemplo, cuando alguien llega a denunciar, y esto ya no sucede casi, pero eventualmente pasa, que cuando alguien llegue a denunciar, si no tiene documentación, no salga de esa comisaría.
incoado un expediente de expulsión. Entonces, la gente se aprovecha de este tipo de situaciones y del miedo del extranjero, quizás para robarle. Y finalmente, doctora, que nos regale un mensaje a todas las personas que están en ese proceso. No, la verdad es que a mí me toca las fibras sensibles, o sea, yo veo a veces videos y tal y me da mucha emoción, porque es gente cargada de ilusiones, deseo de todo corazón que le salga súper bien el proceso a todo mundo. Es que esto tiene una carga emocional demasiado grande, hay familias detrás, es gente que puede salir de estar trabajando en negro o sin horarios de trabajo, o sea, esto le va a dar más estabilidad jurídica, más derechos, va a poder empezar a cotizar para su futura jubilación, va a tener más acceso a la salud, a problemas de vivienda que en España es súper complicado, o sea, conseguir un apartamento y más sin documentación legal es demasiado difícil. Entonces, no, el deseo es que le salga súper bien a la mayor cantidad de gente posible. Son 750.000 personas que piensan que se van a presentar, aunque el gobierno prevé que el 30% se va a desestimar, pues porque no logren acreditar bien su situación y tal. Entonces, que le pongan mucho cuidado porque la oportunidad es única. Muchas gracias, doctora, por toda esa información tan valiosa. A ustedes, muchas gracias.